Lo que no dice la lección. Israel en Egipto. Más de 40 años antes, cuando Jacob estaba a punto de abandonar la tierra prometida, Dios le habló en un sueño, la escalera. Ahora, cuando estaba a punto de abandonar la tierra de nuevo, Dios volvió a darle seguridad a través de un sueño. No temas de descender a Egipto. Esto indica que Israel tenía miedo de ir a Egipto. Jacob puede haber recordado que Abraham había ido a Egipto en un tiempo de hambruna una vez antes, y lo que les pasó allí, Sara. Además, Jacob sabía que Dios le dijo a Abraham que sus descendientes serían extranjeros en una tierra que no es la suya, y que le servirían, y que los afligirían durante 400 años. Cuando Jacob condujo a su familia a esta tierra extranjera, no sabía lo que le deparaba el futuro. Al mismo tiempo sabía que el futuro estaba en manos de Dios. También puede haber recordado que Dios le dijo a su padre Isaac que no bajara a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Dios le dijo a Israel cuál era su propósito al llevar a esta gran familia a Egipto. Debido a la naturaleza exclusiva y segregada de la vida egipcia, estuvieron aislados de los pueblos de alrededor durante unos 400 años. En este tiempo se multiplicaron en gran medida, aumentando hasta los millones. Los descendientes de Israel podrían crecer como una nación grande y distinta allí. Egipto se convirtió en una especie de vientre materno para Israel como nación, donde creció hasta alcanzar su plenitud. Y te haré volver. La gran razón por la que Jacob no debía temer el viaje a Egipto era que Dios le había prometido volver a la tierra prometida. Esto se cumpliría después de la muerte de Jacob, pero se cumpliría. Egipto no sería hogar permanente para Israel y sus hijos. Y José pondrá su mano sobre tus ojos. La seguridad final fue que Dios mismo le dijera a Jacob que José vivía y lo cuidaría hasta el día de su muerte. Jacob llevó todos sus descendientes a Egipto. No dejó a nadie atrás para que continuara su presencia en Canaán. Jacob sabía que volverían. Los hijos de Judá fueron. Los hijos de Judá son de especial importancia porque de este es el linaje mesiánico. La línea de descendencia hasta este punto fue así: Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá a Pérez, Pérez a Esrón. Entonces envió a Judá delante de él a José para que le indicara el camino. No envió a Rubén, que era el primogénito, por haber conocido la desnudez de su padre, Bilha, sino a Judá, el de la descendencia mesiánica. Acompañará a Israel a Gosen, la tierra de la abundancia. Ahora déjame morir ya que he visto tu rostro porque aún estás vivo. Este reencuentro de Israel con José es más de lo que había soñado antes. Esto fue un cambio dramático de la actitud que antes decía: todas las cosas están en contra mía. Todo pastor es una abominación para los egipcios. Recordemos que José ha vivido 20 años entre los egipcios y conoce muy bien la cultura egipcia, tanto social, política y religiosa, y utilizó este conocimiento para guiar cuidadosamente a su familia en el asentamiento en Egipto. También, 17 años estuvo bajo el tutelaje de su padre Israel. Por él sabía la promesa a Abraham: haré de ti una gran nación. Del pacto con Abraham, no solo descendencia, también tierra, la prometida. Y cómo vivir en paz consigo mismo y su entorno. Y a esa edad, 17 años, Dios lo envió a hacer los preparativos para preservar a la nación. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de una gran liberación. Esto es similar al siguiente versículo. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, preservó, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, nación,
A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. José tenía conocimiento de esta actitud egipcia hacia el extranjero, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Esto sucede en la cena con sus hermanos. Luego es cuando José les dice a sus hermanos: ¿qué decir a Faraón? ¿Cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, para que así a fin moréis en la tierra de Gosen, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. La pregunta es: ¿por qué los egipcios veían a los pastores como una abominación? Veamos el siguiente versículo. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ¿por qué ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios? He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? La frase abominación de los egipcios no significa que vieran a las ovejas como un animal impuro, abominable. Al contrario, la adoraban. La frase está escrita en la perspectiva de los israelitas y no de los egipcios, lo que significa que la oveja era un animal sagrado, que era una abominación en la que los egipcios estaban involucrados, a los ojos de Dios y de su pueblo, lo que demuestra el siguiente versículo. Destruyó los santuarios que Salomón había hecho construir al oriente de Jerusalén en la colina del Destructor, cuyos sacerdotes estaban al lado sur de la colina, que estaban dedicados a Astarte, la diosa abominable de los sidonios, a Quemos, el ídolo abominable de los moabitas, y a Moloc, el ídolo abominable de los amonitas. En el verso anterior vemos que la abominación de los sidonios era Astarte, la abominación de los moabitas era Quemos, la abominación de los amonitas era Moloc. Todos estos eran dioses paganos que eran abominaciones en la perspectiva de Dios y su pueblo. De la misma manera, la abominación de los egipcios era la oveja y lo que se relacionaba con ella. José conocía a los egipcios y su culto a los dioses y dioses paganos, y quería asegurarse de que sus hermanos y su familia permanecieran puros en su culto al único Dios, el Dios de Abraham. Las ovejas y los carneros eran sagrados para el dios egipcio Amón, y las vacas eran sagradas para Hathor. El dios toro egipcio Apis se consideraba una manifestación del rey, ya que los toros eran símbolos de fuerza y fertilidad, cualidades estrechamente relacionadas con la realeza. Los egipcios también adoraban a la deidad pagana Khnum, que se representaba como un hombre con cabeza de carnero. Y esto da perfecto sentido al primer indicio que vimos en la cena de José con sus hermanos, ya que veían a los hebreos como un pueblo que criaba, mantenía y mataba ovejas como ganado. Por eso los pastores eran una abominación para los egipcios. Para José la tierra de Gosen es significativa en cuanto a su asentamiento. Cuanto menos contacto tuvieran con los egipcios, mejor. Mientras sus hermanos permanecieran en Egipto, José se aseguró de que vivieran separados de los egipcios. José tuvo cuidado de mantener a sus hermanos como pastores y pastoras, lo que podía lograrse en ese rincón de Egipto. Por eso José no intentó que sus hermanos ocuparan altos cargos en el gobierno o en el comercio, para no provocar la envidia de los egipcios, sino para mantenerlos lo más distanciados posible y por tanto menos propensos a mezclarse. Como Rubén y Simeón serán míos. Rubén y Simeón fueron el primero y el segundo nacido de Israel. Jacob recibió a los dos hijos de José como adoptados en la familia al más alto nivel, como si fueran el primero y el segundo nacido, dándole así una doble porción. Y tal vez fueron algo así como los sustitutos de Rubén y Simeón,
que en cierto modo fueron descalificados de las posiciones de estatus y liderazgo en la familia de Israel a causa de su pecado, lo de Bilha y lo de Dina, respectivamente. Ellos serán míos. La adopción por parte de Jacob de Manasés y Efraín explica por qué hay 12 tribus que a menudo se enumeran en diferentes combinaciones. Debido a esta adopción, en realidad había 13 hijos de Israel. Los 12 nacieron, pero José se dividió en dos tribus. Por lo tanto, como las tribus se enumeran a través del Antiguo Testamento, se pueden organizar de diferentes maneras y aún así seguir siendo 12 tribus. Hay más de 20 formas diferentes de enumerar a las tribus en el Antiguo Testamento. También el número 12 o múltiplo de 12 se asocia con forma de gobierno. En una palabra, reino. Y bendijo a José. Israel dio la misma bendición a ambos hijos, pero el hijo de la mano derecha recibió una mayor proporción de la bendición. Efraín no era el primogénito, pero Dios lo eligió para ocupar la posición de primogénito, como dice en Jeremías 31:9, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. La primogenitura es el derecho que tiene una persona por las circunstancias de su nacimiento a asumir el liderazgo de su familia en la siguiente generación. Sin embargo, este derecho no es automático. Una persona puede perderlo. Dado que la primogenitura no es automática, el líder de la familia en la generación anterior tiene que conferirla oficialmente a una persona. Lo hace generalmente antes de morir, en forma de bendición. Así que una bendición es la confirmación oficial de la primogenitura. Por la primogenitura, el hijo primogénito heredaba el liderazgo de la familia y la autoridad judicial de su padre, dirección espiritual, mientras que las bendiciones tenían que ver con la superioridad material. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel vuestro padre. Es un momento de madurez espiritual. Muestra tanto lo que Dios ha hecho en él al cambiarle de nombre, Israel, como al enfrentar y forcejear y salir vencedor, Jacob. De Rubén dice, tú no serás el primero. La tribu de Rubén nunca sobresalió. Ningún profeta, ningún juez, ni ningún rey vino de la tribu de Rubén. Rubén es un ejemplo de cómo los primeros pueden ser los últimos, hasta que venga Silo. La profecía de liderazgo tardó unos 640 años en cumplirse, en parte con el reinado de David, primer rey de la dinastía de Judá. La profecía tardó unos 1600 años en cumplirse completamente en Jesús. A Jesús se le llama Silo, nombre que significa aquel cuyo derecho es, y que antiguamente se entendía como el Mesías. En su momento los rabinos lo consideraron un desastre de la escritura incumplida. Al parecer, el último vestigio del cetro había pasado de Judá y no veían al Mesías. Según se dice, los rabinos recorrían las calles de Jerusalén y decían, ay de nosotros porque el cetro ha sido quitado a Judá, y Silo no ha venido. Sin embargo, Dios cumple. Silo ya estaba allí. El Mesías estaba ahí. No lo reconocieron. En José Dios nos dice lo que podemos ser en sus manos a través de la promesa, la cual necesitas creer en aquel que las promete. Pacto, estatutos, preceptos, leyes, mandamientos, la cual requiere obediencia. ¿Cuándo el uso de nuestro libre albedrío es correcto? Solo y únicamente cuando se obedece. Así es que libres para decidir, no. La promesa, haré de ti una gran nación durante sus 17 años con su padre, y te bendeciré durante sus 13 años en Egipto. Engrandeceré tu nombre, primer ministro, y serás bendición para todo un país y a los 70 y sus familias. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.